la colección documental del sesquicentenario, cuando el Perú cumple 150 años de la independencia, como esta independencia fue de los criollos, y los criollos hasta entonces gobernaban el país, decidieron hacer un gran homenaje. Y ese gran homenaje se concretó en la publicación de 110 tomos de documentos sobre la independencia del país. Yo, sorpresa, cuando comienzo a revisar estos documentos, esas colecciones, me encuentro por lo menos 20 tomos de esa colección tienen que ver directo o indirectamente con todos estos temas de las batallas, las guerrillas montoneras en la sierra central del país. Y llevan prólogos y estudios eruditos de dos maestros míos también, de la doctora Humberto Tempra y del doctor Alberto Tauro del Pino. De modo tal que gracias a esta invitación a este tema, me he reencontrado con maestros sanmarquinos, me he reencontrado con un tema que obviamente acá no voy a sino presentar un bosquejo y que creo que debe motivar como parte de un proyecto, digamos, para el Bicentenario, de un esfuerzo colectivo, interdisciplinario, ¿no?, que patrocine el Ministerio de Cultura o la municipalidad o la región, de modo tal que se pueda hacer un gran libro sobre el bicentenario de las guerras por el país y por la patria habidas en esta región central de nuestro Perú. La exposición que les voy a presentar va a tener primero una parte un poco teórica, de las que hablaré en general, sobre los usos de la historia y sobre la utilidad de los conocimientos históricos en los tiempos actuales de la globalización. Porque no escribimos sino pensando en los lectores. No escribimos sino pensando en que nuestros trabajos puedan generar alguna motivación, alguna inquietud y sobre todo construir una identidad y una forma de pertenencia a su región, al país y a la sociedad del cual formamos parte. En general, decimos nosotros que la tarea de los historiadores es organizar la memoria colectiva, recogiendo los patrimonios culturales, los patrimonios materiales y inmateriales, los legados más significativos de nuestros ancestros y nuestros contemporáneos, para dejárselos a las generaciones que vienen, a fin de que ellos a su vez dejen en posta a las generaciones que vienen, pero mejorada y superada, los documentos y la producción que hemos hecho en nuestra vida y existencia social. Y resulta que la globalización es un fenómeno que nos envuelve, es un fenómeno que impulsa sustancialmente la cultura neoliberal que individua a las personas, que genera una egolatría casi narcisista de la competencia, la realización personal, del mercado, etcétera, etcétera, que no va con nuestra idiosincrasia ni nuestra particularidad peruana. Y tampoco no va con la idiosincrasia y las características culturales de otros países del mundo. Y los maestros, los filósofos, los intelectuales de otras partes del mundo han señalado que la alternativa a la globalización debe ser exigir el respeto a la diversidad cultural de los distintos países y lugares del mundo. Con esta lógica, esta propuesta, inmediatamente se crea una necesidad. Para exigir que nos respeten, tenemos que dar una mirada atrás. ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué patrimonios? ¿Qué legados? ¿Qué virtudes? ¿Qué de ejemplo de moral pública colectiva? No solo para nosotros mismos, sino también que podamos decir, en este caso, peruanizar los saberes. Yo he escrito un ensayo que se llama peruanizar los saberes ancachinos. ¿Y por qué no peruanizar los saberes del Valle Mantaro, los saberes del Cusco, los saberes de Puno, los saberes de todo el Perú? O sea, hacer una especie de mapeo departamental, provincial, de modo tal que el Perú es un país milenario. El Perú en estos momentos está en el escenario mundial por Machu Picchu, por el Amazonas y por la cuestión gastronómica. Pero al lado de esos tres referentes hay muchos más elementos en la historia, paradigmas de personajes fundamentales, esenciales, ¿no? Y en cada lugar y en cada parte existen como ejemplo y posibilidades de continuar ese tipo de trabajos
que han dejado para nuestra sociedad. Entonces digo que la historia debe ser útil en el aula, debe ser útil en el periódico, debe ser útil en la televisión, con algunas ideas básicas. Primero, una primera constatación es que siempre habrá que seleccionar los contenidos de la historia que queramos investigar o conocer. Eso es el pasado, pues es un mar inmenso. El pasado es un pasado individual, solo el pasado individual llevaría años, tomos, de registrar todo lo que una persona ha hecho en su vida, pero imaginemos en un barrio, en un pueblo, en una colectividad, en un país, en el mundo. Entonces el historiador tiene que seleccionar. ¿Qué seleccionar de esa inmensa cantidad de elementos que registra la memoria colectiva? Generalmente, buscar respuestas, preguntas, de acuerdo a las urgencias y problemas de nuestro presente. ¿Cuáles son los problemas del presente? Por ejemplo, el recalentamiento de la Tierra. Por ejemplo, la forma absolutamente deshumanizada de manejo de la naturaleza. Y entonces hay que ver en el Perú los ejemplos de Arguedas, los ejemplos de las comunidades andinas, de cómo en esta parte de nuestro país nosotros amamos la naturaleza, respetamos el medio ambiente, nosotros humanizamos estos registros naturales y por tanto nosotros de alguna manera también naturalizamos nuestras vidas y humanizamos la naturaleza. ¿Qué otros temas, qué otros ejemplos? La cuestión de la democracia, que cada vez más adquiere simplemente una formalidad, que no hay una democracia profunda, no hay una democracia realmente a ras de suelo, y más aún la necesidad de propiciar el fomento de una democracia como categoría esencial, novísima, que es la democracia de la emoción, la democracia emocional. Cuando decimos democracia, decimos política, arte de gobernar, los pueblos, la mayoría. Pero hay una democracia emocional, que es la democracia de los afectos, de los diálogos, de las relaciones interpersonales, de la construcción de la amistad dentro de la familia, que fortalece, que da valores, que permite que cada quien, actuando y manejándose en una familia que practica la democracia emocional, pueda ser mejor en sus logros personales, académicos, laborales, familiares, etc. ¿Qué otro elemento? El elemento de la ética y la moral. Imagínense, nuestro país es el único en toda la historia de la humanidad, de todos los tiempos, que ha recibido el estigma de ser considerado un país cleptocrático, una sociedad cleptocrática. Es decir, cleptocracia significa grupo de gobernantes que se juntan para lucrar, robar lo que el Estado les provee. Y este estigma hay que tratar de deshacerlos, hay que borrar desde niños, desde criaturas, desde en una cruzada, digamos, y hay ejemplos, y hay prácticas, y hay una serie de representaciones que nos pueden decir justamente eso. Pero pareciera que la historia está justamente contra nosotros, contra el Perú, porque nuestros parlamentarios, por ejemplo, son justamente el ejemplo de lo no ético y lo no moral. Digno de personaje, pues, de novela, ¿no? Cada hombre, cada tipo, uno que jura por Dios y por la plata, otro que come oro, otro que qué sé yo, roba cable, en fin, come pollo. Toda la galería, ¿no?, de registros simbólicos de estos personajes que no representan el bien ni la ética en la política, todavía están vigentes y son nuestros padres de la patria. Y entonces la escuela tiene que ser subversiva, tiene que negar esas formas de ser social y ser político. Y creo que en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras partes del territorio, existen prácticas, ejemplos, vidas y acciones que nos pueden hacer notar esta contribución a lo mejor del Perú. En segundo lugar, dice, la enseñanza de la historia tiene que ser justamente a partir de problemas relevantes de la actualidad. También tiene que haber una mayor potencialidad motivadora para que los propios alumnos y los propios actores políticos puedan interesarse y dar a conocer los temas y los problemas que queramos difundir.
En este caso, la educación no solamente tiene que ser en el aula, no solamente en el maestro, los alumnos, sino también las entidades representativas, los periodistas, los colegios de abogados, los colegios profesionales, las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? De modo tal que en conjunto pueda haber una inquietud, digamos, aliada para la enseñanza, la difusión de la historia como referente para la construcción de la identidad y de la ciudadanía en nuestro país. Actualmente estamos cerca al bicentenario de la independencia nacional. Creo que ya en muchos lugares estamos conmemorando el bicentenario. Recuerdo que en 2011 me invitaron a mí a Tacna para celebrar el bicentenario del Grito de Sela, que fue justamente en esa parte de la ciudad, donde criollos, patriotas, ¿no? Declararon la independencia, apostaron por la libertad, y fue el primer grito de independencia nacional. Luego ha habido eventos, hace poco en Huánuco, hemos publicado, me hicieron que dieron unas charlas, que hiciera el prólogo de un libro conmemorativo sobre el bicentenario de independencia en la región de Huánuco en 1812, en el Cusco en 1814, ¿no? De modo tal que ya estamos prácticamente en todas las celebraciones y actos conmemorativos del bicentenario de la independencia nacional. La independencia nacional en el sesquicentenario, en 1971, a pesar de además de esos documentos que hemos señalado de los 100 tomos, también motivaron la producción de algunos libros y algunos textos polémicos. Particularmente un libro que publicó Heraclio Bonillo junto con Karen Spalding, que se llama La independencia en el Perú. Estos dos autores, aparte de los artículos de ellos, incorporaban otros estudios sobre el tema. Pero la particularidad es que Bonilla y Spalding dijeron que en el Perú la independencia había sido más concebida desde fuera que lograda desde el interior. Esa frase fue lapidaria, fue realmente una afrenta para todos los peruanos. Hubo no solamente reacciones, es decir, que esto es una exageración, es una calumnia, no se condice con la verdad histórica, sino incluso algunos chauvinistas, ¿no? Dijeron hay que quitarle la nacionalidad peruana a Heraclio Bonilla y hay que declarar persona no grata a Karen Spalding, de modo tal que nunca más, nunca pisen tierra peruana. En esa coyuntura y en esas formas violentas de apostrofar el libro de Bonilla y Spalding, preguntaron al doctor Jorge Basadre sobre qué opinaba él sobre ese libro, qué tenía que decir sobre ese libro. Y Basadre, muy cauto, muy reservado, muy político, dijo, bueno, sí, lo he leído, en general no estoy de acuerdo con el tema, pero es un poco la libertad de pensamiento, de opinión que tienen los peruanos, y en todo caso dijo, la historia los juzgará. Pero fue una salida muy modesta, muy ecléctica. ¿Pero qué pasaba? Que Jorge Basadre inmediatamente se sumergió a los archivos, se dedicó silenciosamente a trabajar, y 2 años después publicó un libro que se llama El azar en la historia o la independencia en el Perú. Y en ese libro, Basadre demuestra de manera muy palmaria toda la acción del pueblo, de las guerrillas, las montoneras del C Central, de los pescadores de la costa, de los criollos, de la sociedad amantes, de los personajes anónimos que participan en estas acciones, ¿no? De modo tal que no había absolutamente ninguna duda en señalar que la independencia del Perú fue lograda desde dentro, con revoluciones, con muerte, con sacrificios que motivan siempre las guerras y la lucha por la independencia, comenzando por la gesta de Túpac Amaru, que prácticamente es una gesta que conmociona al mundo colonial de entonces y que tiene repercusiones a nivel de toda América y a su vez forma las pautas iniciales de un proyecto nacional
de unir, de hacer de que debemos actuar en conjunto, justamente nosotros, contra el colonialismo español. Y ahí quisiera que me apoyara con un texto, una fábula que había escrito Mariano Melgar, poeta arequipeño, prócer de la independencia, que murió peleando por la patria. Y él había publicado poemas, yarabís y algunas fábulas. Una fábula se llama La fábula de los gatos.